Vilma Andrade. Hemos escuchado a la legisladora por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Amada Ortiz. Se otorgó el uso de la palabra a la asambleísta nacional Vilma Andrade. Los que están siguiendo este debate. Yo quisiera empezar señalando, señora presidenta, que es importante que se conozca aquí en el pleno de esta Asamblea Nacional en el periodo 2021 y 2022, recordar y llamar a la reflexión que esta reforma del Código de la Niñez nace a partir de los espeluznantes casos de violencia sexual en el sistema educativo nacional el 2017. El caso Ampetra en Quito fue clave. Las cifras investigadas llegaron a 3.500 niños, niñas y adolescentes abusados y muchos de ellos violados. La Asamblea Nacional, al crear la comisión especializada, se le otorgó la gran responsabilidad para atender temas y normas de la niñez y la adolescencia, para encargarse principalmente de realizar una reforma integral al Código de la Niñez y la Adolescencia y para fiscalizar el cumplimiento de las recomendaciones finales que hiciera la Comisión Ampetra. La situación de la niñez en el Ecuador es dramática, porque no pasa solamente que el 25% de los niños sufren desnutrición crónica, sino que hay el 25% de niños están referidos y están involucrados en el trabajo infantil. Y esto en la pandemia se ha incrementado aún mucho más. Cerca de 300.000 niños y niñas, adolescentes, trabajan. Y eso no puede ser en este país. Este código establece normas absolutamente claras para evitar el trabajo infantil. Y también hay que decirlo, claro que la violencia sexual ha sido tratada también aquí. Más de 3 de cada 10 niños han sido víctimas de la violencia sexual. Y también 5 de cada 10 niños son víctimas de la violencia física y psicológica en hogares y escuelas. El código es tan amplio, señora presidenta, por supuesto que el código es amplio y por eso puede tener contradicciones. Pero yo me pregunto, señora presidenta, ¿es acaso adecuado que cada norma que ha quedado de alguna forma postergada o que no fuera aprobada en la anterior asamblea tenga que ser remitida a la comisión pertinente? Si esa va a ser la práctica, díganos ustedes cómo va a operar esta asamblea. Yo me voy a ir también, señora presidenta, porque el tema de la violencia y los datos de la violencia realmente de las niñas y niños y adolescentes en el país son absolutamente espeluznantes. La violencia física, el 47% de padres golpea a sus hijos para disciplinarlos. La psicológica, 4 de cada 10 niños y niñas sufren de insultos, encierros. La sexual, 4.221 niñas y niños han sido víctimas de abuso sexual en sus aulas desde 2014 al 2020. La desatención de 33.000 niños y niñas que mendigan en el Ecuador. Y en la violencia sexual, en los últimos 3 años, 13.969 mujeres fueron violadas, equivalentes a lo que significaría la población de un cantón, el Cantón Espejo en Carchi. 718 víctimas tenían menores de 10 años. Una niña violada cada 36 horas. 449 fueron violadas por familiares, profesores y personas cercanas a su entorno. La Fiscalía registra alrededor de 11 denuncias diarias por violación. Las niñas menores de 14 años son las principales víctimas. El 95% de veces los perpetradores están en el entorno cercano. El embarazo adolescente en el Ecuador es el más alto de la región. Y lo que ha llevado realmente a que nosotros tengamos que registrar 1.102 abortos de niñas de 10 a 14 años, 20.632 abortos en adolescentes en nuestro país.
Según la UNESCO, los programas de educación sexual integral basados en currículos contribuyen al retraso de la iniciación sexual, la reducción en la frecuencia de relaciones sexuales, reducción en conductas riesgosas, el aumento en el uso de preservativos, el aumento de usos anticonceptivos. Y me estoy refiriendo solo a una parte del código porque se ha enfocado desgraciadamente el debate en este tema. Porque aquí tenemos que desmitificar el hecho de que una niña de 10 años se embaraza, una niña de 10 años, una niña de 11 años, una niña de 12 años no se embaraza, una niña es violada. Y eso tenemos que corregir, y eso tiene que esta asamblea no dar la espalda. Esa niña no puede, no podemos destrozar 2 vidas. Esa niña es la que experimenta no solo el mayor crimen, el crimen más execrable que puede haber, que es una violación a una niña. Este código recoge los planteamientos precisamente de que una niña violada no pueda ser obligada a ser madre. Las niñas son niñas, no son madres. Señora presidenta, señores legisladores, sabemos la posición que tiene la presidenta de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia. Nosotros, el país se define como un Estado laico, y siendo un Estado laico, nuestras posiciones de orden espiritual o religioso quedan para nuestro fuero interno. Aquí se tiene que legislar como lo que somos, un Estado laico. Por lo tanto, los dogmas no pueden ser parte de nuestra legislación. Y ese es el riesgo al que estamos abocados, señora presidenta. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a justificar también el tema de la ley? Aquí se ha dicho claramente que se ha agotado el debate. El artículo 61 de la ley, inciso 10, dice: agotado el segundo debate, la votación del texto final del proyecto de ley no podrá exceder el plazo de 60 días. Se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley por secciones o por artículos. En derecho público no podemos hacer nada de lo que no esté escrito. Lógicamente que entiendo que los nuevos miembros de la comisión quieran revisar el texto, quieran introducir cambios, pero legalmente no procede. No procede, pero además también yo defiendo la posición porque aquí ya tuvimos este debate, ya tuvimos una lucha incansable para que los textos de avance, sobre todo para defender a las niñas, a las adolescentes, pueda quedar implementado en un texto. La comisión tiene muchos temas que resolver, muchos temas que actuar frente a los niños, a las niñas, a las adolescentes, y también tiene la posibilidad cierta de cuando esté aprobado lo pueden reformar, pero no podemos cometer una ilegalidad. Y nosotros como Izquierda Democrática, que hemos levantado la bandera de defensa a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes violadas para que no sean revictimizadas, no podemos de ninguna manera cometer una ilegalidad. Nuestra posición será de abstenernos, pero vamos a luchar, a seguir luchando hasta que logremos que en este país no se penalice a la niña, al adolescente que decide interrumpir un embarazo fruto del crimen más grande que es la violación. Ahí tenemos solamente una cadena de miseria. Las niñas ricas no aparecen en las estadísticas, solo son las niñas pobres las que son violadas y las que son obligadas a ser madres. Esas niñas, cuando decimos salvar las 2 vidas, es solamente un artificio para condenarles a las 2, a la madre de 10 años, de 12 años, a mendigar, a ser denigrada, a darle la espalda al dolor que vive una niña violada. Por eso, señora presidenta, pido que más bien se dé la posibilidad
de que se apruebe el código y después la comisión lo pueda establecer una reforma de creerlo pertinente. Muchas gracias, señora presidenta.